Levanta tu voz. Es trabajar unidos para lograr una sociedad con respeto, donde todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Levanta tu voz. Erradiquemos la violencia contra las niñas, los niños, adolescentes y mujeres, con la conducción de Rosario Quinto. Bienvenidos a Levanta tu voz. Hola a todas y a todos, estamos en tu programa Levanta tu voz, con la finalidad pues de este programa, tiene la finalidad trabajar unidos para tener una sociedad que tenga respeto y también dar las mismas oportunidades tanto a las mujeres y a los varones. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es la violencia en los centros educativos, la violencia en los colegios. En ese sentido, el día de hoy nos está acompañando la abogada. Ella es fiscal adjunto del provincial de la Fiscalía Especializada en Prevención de Delito de Chanchamayo, del Ministerio Público, a quien les vamos a dar la bienvenida y vamos a abordar este tema muy importante que yo sé que a muchos les interesa este tema porque tenemos a nuestros hijos que están en los colegios. Bienvenida, Katia. Muy buenas tardes, licenciada Rosario Marlene Quinto Arroyo, asimismo a todos los oyentes de la provincia de Chanchamayo. Agradezco la invitación el día de hoy por hacernos partícipe en este programa socioeducativo con mayor oyencia acá en la población. Así es, bienvenida. Sí, justamente es un tema que realmente nos preocupa porque todas y todos tenemos niños, niñas, adolescentes que están estudiando y también es necesario saber qué tipo de violencia se está generando en los colegios, en las instituciones educativas. Cuéntenos, doctora, tenemos entendido que hay diferentes violencias que se pueda, digamos, estar dando en los centros educativos. Sí, antes de dar inicio pues a este tema de suma importancia que viene aconteciendo en nuestra sociedad, debo mencionar que la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito orienta sus sanciones a sensibilizar la conciencia pública en la sociedad, defendiendo para ello los respetos a los derechos fundamentales de la persona dentro del marco de la legalidad. Sí, como usted bien ya lo dijo, el tema del bullying es un tema pues muy importante que hoy en día pues estamos atravesando en nuestro país. Mayormente este problema de la agresividad y la contraparte, la sumisión, preocupa cada vez más. Ello pues se debe que a diario escuchamos en las noticias, en los medios de comunicación social, casos de adolescentes menores de edad que vienen siendo víctimas de golpes, de agresiones verbales, agresiones físicas en los centros educativos y también en los barrios, en el lugar pues donde viven estos menores, ¿no? Entonces, asimismo nosotros nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacer ante tal situación? Los padres de familia, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos buscar para poder buscar una solución, una alternativa que nos pueda conllevar de repente a poder mediar o a dar una prevención a esta problemática? Así es. Abogada, ¿qué le parece que vamos a dar el número de contacto? Yo sé que hay padres de familia que nos están viendo y es importante también el diálogo. Vamos a dictar el número del teléfono 947-431-772. El día de hoy estamos tocando el tema de violencia en las instituciones educativas. Hay varios tipos de violencia que se están suscitando en los centros educativos. Es la violencia, por ejemplo, de profesores a los alumnos, de los mismos docentes que están para proteger, para cuidar. Se supone que el colegio debe ser un lugar seguro, pero también hay violencia de profesores a alumnos, de alumnos a profesores, de alumnos entre alumnos. Eso hay que tener en cuenta porque esa es la realidad que se está viviendo. Uno de los casos que nos está mencionando, por ejemplo, la abogada, es el bullying.
cuántos muchachos, cuántas muchachas, cuántos niños están siendo objeto del bullying, y eso realmente también es un tema que debemos estar alertas, padres de familia, porque muchas veces nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes están siendo atacados por sus propios compañeros. Mencioné también, a veces hay profesores que tienen la costumbre de poner un apodo o de intimidar a nuestros hijos, y eso no puede suceder. Sí, licenciada, como bien estamos abordando este tema, debemos hacer la pequeña definición acerca de este tema. Muchas veces nos preguntamos en casa, en el hogar, en el colegio, ¿qué es el bullying? ¿A qué se debe este tema? ¿Qué significa? Es un tema, como lo podemos ver a simple vista, un tema en inglés que nos suena conocido. Pues efectivamente, el bullying es la definición como el acoso propiamente dicho que una persona realiza a su semejante. A través de ello, pues le propina golpes, humillaciones, trastornos hacia esa persona que es inofensiva de poder defenderse por sí misma. Este tipo de bullying lo vemos pues en los centros educativos, en los hogares. En este tipo de medios se puede realizar. No debemos olvidar que el bullying es la violencia. Este tipo de violencia se genera pues mayormente en los aspectos, la violencia por imitación. ¿Qué es la violencia por imitación? Cuando definimos la violencia por imitación, debemos decir que nuestros hijos, nuestros menores hijos, pues adaptan conductas negativas. Uno de ellos es que esta conducta se fomenta a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación como es la televisión. El menor hijo hoy en día para más viendo este tipo de actividades por los medios de comunicación y ya no pasan mucho tiempo al lado de sus papás. Este tipo de conductas hace que el menor de una u otra manera genere este tipo de actitudes y ellos pues lo ponen en práctica en su centro educativo, adoptando pues una conducta ya negativa, agresiva. Así es, sí, inclusive el bullying, tengo entendido, abogada, que puede llevar al suicidio. Han habido casos, en algunos, he leído en una vez una historia de una muchacha que dejó de comer, no quería ir al colegio y bueno, total terminó suicidándose. Luego cuando investigaron los padres, ¿qué sucedía? Que en el colegio pues ella tenía este maltrato, esta violencia que es el bullying. Siempre como era de temperamento, digamos, callada, ¿no? Mayormente las personas o los niños, las niñas que son callados, ellos son más propicios a poder tener este ataque que es el bullying, ¿no? Es una violencia que lamentablemente los niños, las niñas, los adolescentes no lo comentan, no le dicen porque lamentablemente digamos, los que generan este tipo de violencia las amenazan, siendo sus propias compañeras. Si le dices a tu mamá, eres una gallina, eres qué sé yo, le ponen unos nombres que los reduce, digamos, al individuo, a la persona, y tiene miedo a comentarlo. Entonces, pero los padres tenemos que estar atentos si están dejando de comer, si no quieren conversar, si tal vez en las noches no pueden dormir, algo debe estar sucediendo. Yo creo que, abogada, que yo me imagino que deben tener alguna, digamos, algo que los padres deberían ver, ¿no? Deberían darse cuenta que son, digamos, esas conductas de cambio que tienen sus hijos es porque son objeto de bullying. Efectivamente, licenciada, este tipo de actitud pues se manifiesta de varias modalidades, siendo las principales la violencia pues física que se propina a través de los golpes, a través de las patadas, todo tipo de agresión física que se puede manifestar. Así también tenemos la agresión verbal a través de las humillaciones, insultos, groserías, que incluso puede hacer el aislamiento a una determinada persona, todo con la finalidad pues de buscar una satisfacción. Entonces, es por ello que nosotros como padres de familia debemos estar alertos en estas circunstancias y para ello debemos fomentar la comunicación y la confianza de padres hacia sus menores hijos.
preocuparnos por nuestros hijos, preguntarles en el transcurso del día cómo le ha ido en el colegio, cómo está yendo, cómo van sus clases, acudir a sus centros educativos de manera pues inopinada, con la finalidad de verificar el comportamiento, la actitud, cómo va el aprendizaje. Entonces debemos generar esos lazos de confianza con nuestro menor hijo para que el hijo de una u otra forma nos cuente. Muchas veces como padre de familia, por las diversas actividades diarias que realizamos, pues no nos damos ese tiempo, ese espacio para poder tener ese diálogo que es de suma importancia. Pues con el diálogo y la comunicación pues evitaría pues que otras personas puedan adoptar ese tipo de conductas, y más aún en los centros educativos, que es lo que comúnmente se ve a diario. Sí, también abogada, sería bueno hacer un llamado a los docentes, que ya que ellos tienen, digamos, están más cerca a nuestros hijos, ellos también puedan comunicar a los padres si es que están viendo, mejor dicho, alguna conducta, tal vez está distraído el alumno, está un poco asustado, o la alumna, ¿no? Entonces deberían comunicar a los padres, porque ellos, si bien es cierto, están más cerca a nuestros hijos, y también siempre estar hablando, recomendando, aconsejando a los alumnos que no es bueno usar apodos, sobrenombres. A veces nuestros hijos pueden tener, no sé, las orejas más grandes, o la nariz, o la boca, y eso creo que no debe ser motivo de burla. Debemos siempre fomentar eso, también hacer un llamado a todos los profesores, los docentes, que siempre tienen que estar recomendando eso a nuestros alumnos, el respeto, y no poner ningún calificativo, algún sobrenombre que sea motivo de burla. Sí, como usted bien lo dijo, efectivamente, se dice pues que ninguna persona pues nace, ¿no?, adoptando la violencia, sino la violencia se aprende y se genera al transcurrir el tiempo en el hábito y en el estilo de vida que tiene una determinada persona, y muchas veces ello depende pues de la educación que se basa, ¿no?, en que ello debe estar pues supeditado a los valores, que es muy importante en el hogar. Mucho depende de la formación en casa, cómo hacemos hacia nuestros hijos para que ellos puedan tener un comportamiento totalmente distinto. De esa manera aprender a respetarnos unos hacia otros. Entonces, debo también mencionar, como anteriormente ya le he precisado, que el bullying pues se genera por una conducta propiamente por imitación, ¿no?, que muchas veces se da cuando un menor hijo pues observa ciertas determinadas conductas en la esfera donde pues radica dentro de la sociedad. Hace muchos años he leído pues una revista de un psicólogo muy conocido como es Albert Bandura, en la que este psicólogo pues ha formado un experimento. ¿En qué consistió ese experimento? En la que, para comenzar, ha podido formar un grupo de niños. A esos niños le ha podido hacer ver un video donde se ve un muñeco inflable que una determinada persona le daba golpes, le daba patadas, empujones. Luego de verificar ese pequeño video, el psicólogo le hace ingresar a una habitación donde había muchos juguetes de distintos modelos, y de así mismo también estaba el mismo muñeco inflable. Entonces los niños, al ingresar a ese determinado lugar, lo primero que fueron, y sin importarle los demás juguetes, se dirigieron hacia el muñeco y comenzaron a propinar los golpes. Entonces eso es como una reflexión que podemos ver cómo nuestros menores hijos adoptan esa conducta tan solamente en el momento. Entonces, si nos ponemos a pensar, nuestros hijos a diario, mayormente cuando no hay un control, pues pasan las horas, 5 o 6 horas viendo televisión, y no sabemos qué tipo de programas están viendo en casa. Entonces debemos tener bastante cuidado con ello. Haber un hábito, un estilo de control, poner reglas en casa, ¿no? Entonces, para de esa manera no dejar influenciar a nuestros hijos con esos tipos de actividades. Esa es una de las circunstancias muy importantes que debemos tener en cuenta. Interesante, abogada, lo que usted comenta. Sí, hay mucho tiene que ver la influencia externa que reciben nuestros hijos. El principal factor, en todo caso, si podríamos llamarlo así, o la influencia, es de parte de la familia.
Si es que en casa nuestros hijos ven que el papá maltrata a mamá, le pone sobrenombres, le dice chola, fea, vieja, qué sé yo, algunos calificativos realmente despreciables, el adolescente, el niño, esos calificativos de desprecio, de violencia, de rechazo, lo va a demostrar en el colegio. Ahora, también los medios de comunicación están cumpliendo otro factor preponderante en cuanto a esto, porque si bien es cierto, a veces en los medios de comunicación lo que vemos, que las chicas tienen que ser sumamente delgadas, para que sean, digamos, aceptadas por la sociedad, sean bonitas en ese sentido, o llamemos que, digamos, decir que porque son delgadas o blancas, son bonitas. Y entonces también ahí hay otro factor que debemos tener cuidado con nuestros hijos, y pedimos a los padres que tengamos ese control, no lo tomen a mal si uso esa palabra control, pero yo creo que tenemos que tener cuidado, estar revisando qué tipo de información están recibiendo de los medios de comunicación. Vemos programas lamentablemente a nivel nacional que todo hay programas que sus contenidos se supone que nos hacen divertir, es cierto, pero siempre está la burla, el poner el sobrenombre, el burlarse de algún personaje público, y definitivamente todos nos reímos, pero no debería ser así. Yo creo que cuando uno se burla de alguien no deberíamos reírnos, deberíamos decirle que pare con eso, porque no es bonito, digamos, utilizarla a una persona para yo burlarme de esa persona. Si yo quiero hacer bromas, tengo que utilizarme yo misma, o sea, ponerme yo como, digamos, como un ejemplo para hacer reír, pero no burlarme de otras personas. Claro, y más aún que este tipo de conductas pues negativas, ¿no? Repercute mucho en las actividades de nuestros menores hijos, es decir, aquel niño que es violentado de manera verbal, de manera física, pues le afecta emocionalmente en el rendimiento de sus clases escolares, sus actividades diarias que puede realizar. Se siente un niño muy sumiso, adquiere diferentes hábitos, ¿no?, de vivir, se siente más débil. En muchas circunstancias, pues, cuando no es escuchado a tiempo, no es atendido con la debida responsabilidad que se le puede dar, incluso intentan el suicidio, que ya se ha tenido algunos casos, no aquí, pero en la ciudad de Lima se ha visto en los medios de comunicación. Todo ello porque no se ha podido detectar a tiempo cuál es este tipo de problemática, buscar una solución con una ayuda de un profesional adecuadamente. Claro, abogada, es verdad, cuando nuestros hijos están siendo atacados con burlas, con desprecio, con esas palabras, con apodos, sobrenombres, definitivamente se está atacando su autoestima. Y cuando es atacada la autoestima de una persona, de un individuo, le crea inseguridad. Entonces, muchas veces ello hace que nuestros hijos se aíslen, comiencen a verse, digamos, en el espejo, y comienzan a rechazarse, comienzan a despreciarse, y hemos visto casos, como usted está comentando, tal vez no acá, donde ha cometido suicidio, ¿no? Atacarse ellos mismos pensando, pues, lamentablemente el ser humano, por su naturaleza de ser social, siempre buscamos que nos acepten, siempre buscamos que nos digan: oye, qué bonita eres, qué bonito te queda esa ropa o ese maquillaje. A los varones también, ¿no? Entre ellos también existe el halago, ¿no? Pero si hay un ataque frontal, un ataque inclusive dentro de muchas personas. Yo les cuento y comparto, abogada, una experiencia que tuve, fue de un profesor. Yo cuando tenía más o menos 12 años, yo era bien gordita, pues, ¿no? Entonces el profesor... Yo estaba sentada, yo no le escuché que me llamó, me habrá llamado alumna quinto, porque mi apellido es Quinto. No le habré tomado atención porque había bulla, y en eso agarró, se paró. Oye, gorda, me dijo así. De verdad, para mí fue algo que me marcó muchísimo, porque imagínese decirte esas palabras en son de burla, en son de ataque, o sea, meterse con mi aspecto, digamos, físico. A mí me marcó. Yo me imagino también, y me pongo en lugar de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Por eso yo les pido a todos los que me están escuchando, yo sé que
nos siguen niñas, niños, adolescentes, nos están viendo por la televisión. Por favor, no usen ninguna palabra de burla, ningún adjetivo, ningún sobrenombre, ningún apodo para referirse a una persona. Para eso tenemos nombres, para eso tenemos apellidos y sobre todo seamos respetuosos, inclusive con las creencias religiosas. Si bien es cierto, en los colegios hay personas que son evangelistas, hay personas que son adventistas, testigos de Jehová, nosotros no nos podemos burlar por sus creencias. Hay que respetar nuestras creencias, nuestros rasgos físicos, hay que respetar nuestras actitudes. Si bien es cierto, hay personas que hablan más, algunos no hablan mucho, algunos son callados y por lo tanto eso no quiere decir que sea, pues, como dicen, opa, ¿no? He escuchado a veces, causa un poco de gracia, pero yo creo que cuando a alguien se refiere le duele, le afecta. Sí, licenciada, no debemos olvidar que es importante realizar continuamente la difusión de este tema acerca del bullying. Asimismo, poder realizar campañas de sensibilización en los centros educativos, colegios, en los barrios, en las comunidades, con la finalidad de profundizar este tema, poder de repente mediar la situación antes que llegue a peores circunstancias. Es necesario opinar, comunicación, confianza, sobre todo el respeto en los centros educativos de los menores escolares que a diario pues tienen una convivencia dentro de ese determinado lugar. Asimismo, nada justifica la violencia, ningún tipo de violencia, ya sea verbal, ni ningún tipo de violencia física. Nosotros como entidades del Estado, operadores de justicia, rechazamos cualquier tipo de agresión física, verbal, en cualquiera de sus modalidades. Siempre debe primar el respeto ante todo y ese respeto debemos ser pues nosotros mismos, ser auténticos como personas, y para ellos pues para poder tener ese respeto tenemos que ser personas asertivas. ¿Qué es la asertividad? Tener la capacidad de hacer respetar nuestras opiniones sin propinar ningún tipo de acto de violencia. Solamente con la asertividad vamos a poder conseguir mucho y disminuir de esta manera pues este tipo de problemática como es el bullying, que nos viene afectando a nuestros menores hijos en nuestra vida diaria. Así es, entonces, queridos televidentes, queridos oyentes que están atentos a Levanta tu Voz, sabemos que dentro de los colegios también existe la violencia. Uno de los tipos de violencia que existe dentro de los colegios es el bullying. También hay otro tipo de violencia que es el vandalismo. A veces nosotros no lo sabemos, pero los profesores pueden darnos a conocer que hay muchachos que empiezan a destruir las carpetas, las puertas, por lo que pueda pasar delante de ellos, quieren destruir, como que quieren desfogar tal vez algún tipo de violencia que puede estar viviendo en la casa. Tal vez hay maltratos físicos por parte de los padres. Hay padres que son muy duros con sus hijos. Hemos escuchado casos, abogada, donde les queman las manitos a los niños, a los adolescentes, los golpean violentamente, y este acto de vandalismo pues lamentablemente ellos lo desfogan en los colegios. Quieren atacar, quieren destruir porque están recibiendo ese tipo de violencia. Hay otro también caso de violencia, que es la violencia entre el personal mismo del docente, entre docentes. A veces hay también violencia entre los mismos profesores. También hay el bullying. Se ponen también no solamente en los colegios, en los niños, las niñas, los adolescentes, también los mismos profesores como personas, ¿no? Mayores empiezan a tener ese tipo de violencia dentro de en este caso pues de los colegios. Por eso nosotros aquí estamos con la abogada, queremos un poco llevar esa concientización, esa sensibilización. Bien, mis estimados televidentes, vamos a retornar después de una pausa breve con Levanta tu Voz. Tú estás en sintonía de Levanta tu Voz en Radio Nativa 100.1 FM, Nativa Televisión, Canal 2. Estamos hablando de la violencia en los centros educativos. Hemos estado hablando del bullying, que es una violencia donde atacan verbalmente,
física, niños, en este caso también a los adolescentes. Hemos estado viendo varios casos a nivel nacional e internacional. Yo comenté un caso donde una muchacha de 12 años se suicidó motivo del bullying. También hay otro tipo de violencia que podemos tener en los centros educativos, donde yo puse un caso donde el profesor también ejerce el abuso o algún exceso con sobrenombres o apodos a sus propios alumnos. Eso también, ese tipo de violencia, pues no debemos permitir. Es una falta de respeto a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. También, abogada, también hay, por ejemplo, la violencia, pues, que ejercen los mismos alumnos hacia los profesores. Hemos visto casos donde son violentos. Yo le comparto un caso, abogada. Una vez estábamos en las clases, yo tendría más o menos 7 años, 8 años, y estamos ahí en las clases y veo un sapo que lo habían lanzado uno de mis compañeros a la profesora. La profesora se quería morir con el miedo porque vio ahí volando un sapo que se dirigía a ella. Ese también es un tipo de violencia, por ejemplo. Sí, efectivamente, nada justifica el maltrato en ninguna de sus modalidades, ¿no? Es importante que los padres de familia deben hacer comprender a sus hijos, ¿no?, que hay otra forma de buscar la solución sin mediar ningún tipo de acto de violencia. Y para ello, pues, tenemos, como ya lo dije anteriormente, fomentar un tipo de conducta asertiva. ¿Y cómo fomentamos este tipo de conducta asertiva? Si nosotros como padres de familia detectamos a tiempo que nuestro menor hijo está ante un hecho, ante una circunstancia de tipo de bullying, es la persona quien está propinando golpes hacia su compañero, pues debemos primeramente hacerle comprender y entender cuán importante es el respeto hacia la otra persona. Asimismo, inculcándole los valores, diciéndole qué ha ganado con ello, qué ha conseguido. Es necesario poder aplicar el golpe para poder buscar una solución. Entonces, de una u otra manera, esto le va a ayudar a concientizar al menor hijo, y de esa manera, pues, en la próxima vez que se encuentre en tal situación, pueda pensarlo 2 veces y ya no actuar de esa manera. Debemos corregir este tipo de actitudes que nuestros hijos pueden generar en los centros educativos o en cualquier lugar donde se encuentre. Corregirles significa explicarles, hacerles comprender el daño que puede ocasionar, ponerse en lugar de la otra persona. Entonces, solo así podemos fomentar un equilibrio sano, el cual va a estar rodeado de respeto y de conductas asertivas. Como usted ya lo dijo, ya es cierto, el tema de violencia hoy en día no solamente se ve en este tipo de ámbito. El tema de violencia ha podido trascender. Tanto es disculpe, así. Abogada, tenemos una llamada en estos momentos. Bueno, no tengan, por favor, tenemos una llamada de parte de Rosemary Díaz. Muy buenas tardes, Rosemary, adelante. ¿Aló? Sí, muy buenas tardes, te escuchamos atentamente. Buenas tardes. Uno de ustedes, te pedimos un favorcito, que te puedas levantarnos un poquito la voz, por favor. Era muy importante. Sí. A Rosemary, te escuchamos. Sí. A ver, no le puedo escuchar muy bien. A ver, voy a tratar de ponerme algunos audífonos que tengo aquí para poder escucharla. A ver. Sí, ahora sí te escucho. Pero hay algo, la doctora dijo, ya lo que dice, ojo, personas, ustedes al tanto, personas que sienten con es lamentable de que ellos o ellos maltratan psicológicamente, físicamente. Los estudiantes no se pueden no pueden decir por los profesores. ¿Qué hacen? Se dejan con los estudiantes, con las notas, y muchas veces justicia. Los padres, las mujeres se van a quejar
¿qué hacen? Bueno, culpa que a los hijos tienen que con las prácticas mal y de algunas sí. Gracias Rosemary por tu contacto. Bien, Rosemary nos está comentando, abogada, que a veces los alumnos no se pueden quejar cuando están recibiendo violencia por parte de sus profesores, porque ellos se vengan con las notas. Tienen miedo a comentar a papá, mamá que están recibiendo violencia con los mismos docentes. Si le comento un caso, estoy todavía en indagación. Hay un profesor, por ejemplo, de una universidad, que a los alumnos que están jalados los manda o los envía a trabajar en sus chacras. Imagínense, o sea, eso también es un acto de violencia. Sí, es cierto lo que comenta pues la pobladora, ¿no? Que muchas veces por las represalias mismas que los profesores en los colegios, universidades puede adoptar en contra del estudiante, existe el temor de poder denunciar, de poder quejarnos, pero nada de eso debe ser problema para poder detener un acto de violencia que se puede generar. Para ello debemos no callar, sino decirlo sin temor lo que nos está afectando, porque solo así vamos a hacer respetar nuestros derechos y opiniones que sí queremos que se respete en la sociedad. Abogada, en estos casos, ¿qué sería bueno hacer? ¿Grabarlos? ¿Tener algunas evidencias para poder, en todo caso, denunciar estos actos de abuso por parte de los docentes que están cometiendo hacia los alumnos? Si se da la oportunidad, sí, muy bien, se les puede grabar para poder de otra manera tener un medio que nos puede apoyar para hacer nuestra denuncia ante la autoridad competente. Y bueno, aprovecho también las cámaras a todos los que estén, los jóvenes, no solamente las instituciones educativas, digamos, de nivel primaria, secundaria, sino también de las instituciones de la universidad, que por favor no tengan temor de denunciar estos actos de violencia o abuso que están ejerciendo los profesores, porque si ustedes están permitiendo, imagínense, esto ya se fortalece más en el individuo y puede cometer otros excesos, como hemos visto casos donde profesores que han, negociar la nota para tener un encuentro, sexual con su alumna, y eso se ha visto a nivel de los medios de comunicación, casos donde han tenido que grabarlo al profesor para poder denunciarlo. Sí, incluso este tipo de circunstancias o hechos también ya vendría a ser un tipo de delito, como el acoso sexual, que ya está penalizado y tiene una sanción pues drástica. Aquellas personas pues que realizan este tipo de actitudes, y más aún que si se realizan estos hechos en esas circunstancias como son centros educativos, instituciones, universidades, etcétera. Bien, inclusive si abogada, no tienen alguna, digamos, una prueba, algo donde pueda avalar lo que ellos estén pasando, sería bueno que también se acerquen a las instituciones, ya sea los operadores de justicia o los operadores de apoyo también, que tenemos el SEM, que tenemos, o a la Defensoría del Pueblo, o a la subprefectura, denunciar en todo caso si se está cometiendo este tipo de violencia contra nuestros hijos, nuestras hijas. Bueno, como toda persona que es víctima de agresión física o agresión verbal o ejerce algún tipo de violencia, siempre va a tener un tipo de afectación, sea emocional. Entonces, si una persona a la cual es ejercida en un acto de violencia, pues interpone una denuncia, sea verbal o escrito ante la autoridad competente, ello va a estar sujeto pues a una investigación, y dentro de la investigación, dentro de los parámetros legales, se va a llegar a un momento que va a pasar a una evaluación psicológica, una pericia psicológica, el cual se va a tener como un elemento de prueba para determinar el grado de afectación de esta persona. Ese sería cuando se ejerza la violencia pues psicológica, ¿no? Que es muy distinta al certificado médico legal que se puede obtener cuando una persona es agredida físicamente.
Muy bien, ya saben, queridos padres de familia, jóvenes, niños, adolescentes, niñas, por favor, hay que apoyar y de esa manera erradicar este tipo de violencia que puede estar existiendo en los centros educativos, donde se supone que nuestros hijos deben estar seguros, protegidos y tal vez creciendo más culturalmente, intelectualmente. Abogada, también hay otro tipo de violencia que es la exclusión, cuando a veces los muchachos, los niños o entre compañeritos deciden no hablarle al compañero y lo tienen ahí aislado, no le responden el saludo, cuando hay trabajos de grupos no lo quieren incluir. Eso también es un tipo de violencia pues que están ejerciendo, y hacerle a un lado al compañerito, a la compañera. Eso es otro tipo de violencia que no debemos permitir, mis queridos televidentes, niños, grandes, pequeños. Ese tipo de violencia no es bueno para las personas. Claro, según la manifestación de la agresividad, estamos ante un tipo que se llama relacional, el cual pues se expresa a través de la exclusión social, el desprecio, el chisme, los decretos, las calumnias, ¿no? Que se puede fomentar también. Y muchas veces existe pues el temor de poder denunciar, el temor de poner en conocimiento a una persona adulta, o el temor de buscar una solución. Es el miedo, el rencor, la venganza. Muchas son las causas que puede determinar este tipo de problemas. Claro que sí. Entonces pedimos pues a todos los que nos están viendo, los padres de familia, siempre estar fomentando los valores, el respeto, el amor al prójimo, también siempre respetar sus ideas. A veces hay alumnos que no quieren opinar, porque dicen algo, los demás se burlan. Entonces ya no quieren decir nada, piensan que su opinión no importa, que su opinión no vale, que están diciendo alguna, digamos, tontería, y ya tienen miedo de hablar, de expresarse. Y mis queridos jóvenes, por favor, no hagan o no fomenten ese tipo de violencia, que lo único que hace es dañar la integridad de una persona. Entonces también hay otro, es bueno mencionar todo tipo de violencias que puede estar sucediendo en los colegios, por ejemplo, o en las instituciones educativas, las universidades, lo que es la intimidación. La intimidación, dice, es un acto de infundir miedo. Muchas veces vemos que los más grandecitos intimidan a los más pequeñitos, o a los que son un poco más, digamos, calladitos, que no actúan rápidamente con violencia. Sí, ese tipo de violencia pues es una violencia instrumental que surge como una estrategia para poder alcanzar poder, o simplemente una mera diversión, que ocasionalmente es lo que comúnmente se puede observar. Sí, pues eso vemos a veces en los grupos, ¿no?, de los compañeros, y lo vemos muchas veces en algunos programas o en todo caso alguna historia en los medios de comunicación, donde se ve pues que los más grandes intimidan a los más pequeños, a veces les sustraen sus cosas, sus pertenencias, alguna propina que les dieron sus padres, se los despojan con la intimidación que le ejercen pues a los alumnos. He visto muchas veces en las películas, ¿no? La clásica que vemos es que los más grandes son los que intimidan, les roban sus útiles, las propinas que le dan los padres. Sí, o como un tipo de violencia reactiva, ¿no?, que nace como respuesta de un agravio, es decir, por querer defenderse, y ejerce otra persona un acto de violencia. Entonces, ante ello debemos ser empáticos en lo que podemos realizar. Solo con la empatía podemos tener muchos logros y de esa manera poder disminuir este tipo de actos de violencia. Asimismo, fomentando un equilibrio sano en el hogar, en los centros educativos, formando y forjando valores, también se puede disminuir este tipo de problemática como es el bullying, ¿no? Debemos ser en todo momento asertivos, impartir valores, comunicación, confianza, respeto,
y de poder advertir a tiempo a un menor que en el colegio está fomentando este tipo de actitudes, pues poder tomar las acciones de inmediatas para que de esta manera este problema no pueda trascender y llega a repercutir de una manera pues totalmente trágica, por decirlo así. Claro que sí. Entonces, mis queridos amigos que nos siguen en el programa Levanta tu Voz, tenemos que erradicar todo tipo de violencia que pueda haber en los centros educativos, en las universidades, y fomentar a nuestros hijos el respeto, fomentar a nuestros hijos que debemos respetar nuestras ideas, nuestros pensamientos, tal vez nuestros rasgos físicos, tal vez otros tenemos, digamos, somos más altos, más delgados, más gorditos, y eso no tiene que ser motivo pues de burla, de poner sobrenombres, o tal vez algunos profesan alguna fe diferente a la nuestra, tampoco es motivo de podernos burlar, e inclusive hay personas que tal vez pueden tener más y otros no tenemos mucho, entonces tampoco es motivo pues de burlarse de que yo tengo más dinero que tú eres no sé, no tienes nada. Entonces, por favor, mis queridos amigos que me están viendo, a los adolescentes, les hago este llamado, a las niñas, a los niños y a los padres también, que corrijamos algunas actitudes de violencia que vemos en nuestros niños. He visto muchas veces algunos padres, lejos de corregir al niño, a la niña de que se esté burlando de su compañero, le aplauden, ¿no? Le dicen, bueno, eso es parte de un niño. No, mis queridos padres de familia, desde pequeños tenemos que corregir a nuestros hijos en el respeto, porque si no respetan, el día que tengamos alguna actitud que no les agrada, igual nos van a atacar, ¿no? Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Sí, licenciada, yo invoco a todos los padres de familia de la provincia de Chanchamayo, comuniquémonos con nuestros hijos a diario, busquemos ese pequeño espacio para preocuparnos por ellos, cómo se encuentran en el colegio, qué es lo que está pasando, qué hecho está suscitándose, y de esa manera pues detectar cuando estamos ante una situación que nos puede poner en alerta, y así poder evitar no solo un tema de bullying, un tema de violencia, sino cualquier otro tipo de problema que puede suscitar nuestro hijo en el colegio, en casa. Actualmente se ve pues a diario en las noticias diversos tipos de acontecimientos, sucesos, ya acontecimientos penales que a nosotros nos involucran, y debemos estar comprometidos con estas circunstancias. Asimismo, debo mencionar y debo decir pues que actualmente la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, el Ministerio Público, viene pues realizando constantes campañas de sensibilización, difusión en los centros educativos, comunidades, en todo tipo de ámbito, con la finalidad de poder prevenir y actuar rápidamente cuando estamos ante una problemática de relevancia social y un hecho similar. Claro que sí, abogada, vamos a estar todas las instituciones pues que estamos trabajando en este tema de la más que nada erradicación de todo tipo de violencia que puede existir entre nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestras mujeres. Pues tenemos que enfrentar o confrontar radicalmente este tipo de violencia. No podemos permitir, porque lamentablemente pues después nos va a cobrar una factura muy cara. Abogada, también hay bueno, nuestros hijos a veces pueden actuar de alguna manera violenta cuando, o mejor dicho, otros actos de violencia que puede ser realizada en los centros educativos, en las universidades, en los colegios, es la venta de drogas. Se está viendo muchos casos en los colegios, ya tengo algunos reportes, abogada. Sí, pues se ha tomado conocimiento, licenciada, que en algunos centros educativos de la provincia pues existirían, ¿no?, menores escolares que estarían pues ingresando este tipo de drogas para ser pues comercializados o por el mismo consumo, lo cual ya se está pues bien ejerciendo acciones de inteligencia rápidamente para poder en lo sucesivo tomar las acciones que corresponda, siempre pues con las autoridades involucradas ante estas situaciones.
Claro que sí, también eso hay que estar muy atento. A veces pensamos que porque Chanchamayo es una tierra bonita, aparentemente pacífica, mis queridos padres de familia, se están reportando casos de que están ingresando droga en algunos centros educativos. Estemos alerta porque ya iniciaremos, estamos ya iniciando operativos donde ya tenemos esa información lamentable que está ingresando este tipo de sustancias tóxicas en nuestros hijos. Asimismo, también en algunos casos también vamos a estar haciendo operativos del tema de algún arma que puedan estar portando, ¿no? Eso lamentablemente son respuestas pues a actos de violencia que puedan estar existiendo en nuestra familia, que nuestros adolescentes están tratando de, digamos, llamar la atención con estas conductas, ¿no? Como el tema de las drogas, como el tema de portar alguna arma, ingresarlo al centro educativo. Asimismo, pues, tal vez el robo también que existe, ¿no? A veces hay robos donde se pierde, pues, el monedero del compañero o sus útiles. Entonces, son conductas que están mostrando nuestros hijos, nuestras hijas, que está pasando algo en casa. Sí, no debemos olvidar a toda la población de la provincia de Chanchamayo cuando estemos alertos ante cualquier suceso, de cualquier tipo de acto de violencia, denunciemos, acudamos a las autoridades competentes como es la comisaría, la subprefectura, el Ministerio Público u otras instituciones que nosotros como autoridades estamos para ayudarles, para buscar una solución rápida e inmediata. Ténganos esa confianza, poder acudir, que nosotros estamos para ayudarlos. Así es, entonces mis queridos padres de familia y todos los que nos están escuchando, viendo, por favor, tenemos que trabajar unidos, tenemos que denunciar estos actos, este tipo de conductas que se puede estar viendo. Si vemos en nuestros hijos, tenemos que orientarlos para que esto ya se detenga, porque lamentablemente si nosotros vemos y no hacemos nada, también la indiferencia es violencia. Si vemos al vecino, al niño del costado que está robando, está teniendo alguna actitud de violencia o es un poco, malcriado con sus padres, también intervengamos. Le comento, abogada, el otro día escuchaba unos gritos pues de una pequeña. Yo vivo en el primer piso y eso estaba más o menos sucediendo en el tercer piso. Entonces yo inmediatamente subí pensando pues que la madre se estaba ensañando con una niña, ¿no? Entonces subo, toco la puerta y pregunto si puedo ayudar en algo, y una pequeña abrió la puerta toda llorosa y yo me imaginé pues que la mamá le había dado, como se dice, de una manera muy dura, muy cruel, tal vez la había castigado. Entonces, ¿qué era? Que la niña estaba haciendo sus pataletas, que no quería hacer la tarea, que la mamá ya estaba como que se sentía frustrada porque no podía controlar a esa pequeña de 7 años. Entonces yo ahí intervine, pues le dije, bueno, le pregunté el nombre a la niña, ¿no? Y la señora lo único que hacía era llorar porque no podía controlar a su hija. Parece que la niña como que ejercía más control sobre la madre. Entonces yo le hablé a la pequeña, le dije, ¿sabes qué? Tú te tienes que respetar a tu mamá. Tu mamá te está diciendo que hagas la tarea y que después puedes hacer la tarea. ¿Puedes ver la televisión? ¿Has hecho tu tarea? No. Entonces primero se hace la tarea, luego ya puedes ver la televisión, poder jugar, pero no puedes desobedecer a tu mamá. Le digo, tienes que respetarla, ella te ama, te quiere. ¿Tú la quieres? Sí. Entonces le digo, ¿por qué le haces sufrir a tu mamá? Y un poco que cuando entré pues ayudé intervine para que esa atmósfera de presión que había en ese momento entre madre e hija pues se calmara. Y la señora le hablé, le dije pues lamentablemente a veces los hijos quieren rebelarse, pero nosotros tampoco podemos minimizarnos ni tampoco utilizar la violencia, ¿no? Hay maneras de que podemos hacer que nuestro hijo, nuestra hija razone para de esa manera no nos pierda el respeto. Entonces felizmente pues pude intervenir, en que no sea la hija que falte el respeto a la mamá, pero por eso
¿A dónde voy con esta pequeña anécdota que les cuento? Es que tenemos que intervenir si vemos que las cosas no están yendo bien entre ambas personas, con la finalidad de poderlos ayudar. A veces una tercera persona puede ayudar pues a calmar la atmósfera, a que ambos puedan llegar a un buen puerto y no ser indiferentes, porque imagínense, si nosotros no intervenimos puede estar sucediendo un acto de abuso por parte de una persona, en este caso digamos una persona mayor. Bien, abogado, lamentablemente la hora nos ha ganado, por favor. Sí, para que antes se de despida. culminar esta pequeña pues participación de difusión en su programa que usted dignamente viene representando, la cual le felicito por este programa de suma importancia y relevancia. Ante lo que usted acaba de mencionar, para evitar este tipo de situaciones debemos formar hábitos de convivencia y estilo de vida en el hogar. Ello pues implicaría tener mayor control de las actividades que nuestros hijos vienen realizando en el hogar. Es importante fomentar hábitos de vida y sobre todo lo que comúnmente hoy en día se viene viendo a diario, ¿no? Los mismos padres de familia viven en un ámbito de violencia. Que eso de otra forma está repercutiendo en sus hijos. Por favor, señores, traten de mediar de menor forma sus problemas personales que ustedes puedan tener. No permitamos que estos hechos afecten a sus hijos. De esa manera y con todas las recomendaciones ya mencionadas, esperemos que le haya sido de mucha ayuda y pues en su debida oportunidad estaremos abordando nuevamente este tema. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, doctora, abogada Katia Ríos, le agradezco por su presencia. Estuvo con nosotros la fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada de Prevención de Delito de Chanchamayo del Ministerio Público. Y Rosario Quinto también estuvo con ustedes en Levanta tu Voz. Nos estamos viendo y reencontrando el día de mañana. Muy buenas tardes. Radio Nativa 100.1 FM y Nativa Televisión, Canal 2, presentó Levanta tu Voz con Rosario Quinto.